La verdadera felicidad humana la encontraremos el día que dejemos de un lado los prejuicios, el orgullo, el egoísmo y nos dediquemos a ser cada día más humildes, cada día más personas y cada día más humanos. Buenas tardes desde Santa Bárbara de Barinas, Venezuela, dándole gracias al Dios Todopoderoso por estar realizando esta actividad. Les saluda y les bendice con mucho respeto su amigo Roberto Moro Ortiz, participante de la especialidad en Derechos Humanos de la Universidad Nacional Abierta, hoy bajo la tutela de la profesora Mayre Cabezas, para disertarles a ustedes sobre un tema de vital importancia como lo es la dignidad humana y la violación de los derechos humanos en Latinoamérica y en Venezuela. Entrando en materia, para hablar de dignidad humana es necesario tratar primero la etimología del término dignidad. Ella proviene del vocablo que deriva del latín dignitas, que a su vez deriva de dignos, digno, cuyo sentido implica una posición de prestigio, de decoro, que merece y que corresponde a lo digno, a lo valioso, a lo apreciado, a lo precioso, merecedor. Y por otra parte, según el diccionario, este término alude a la cualidad de que se hace valer como persona, se comporta con responsabilidad, con seriedad y con respeto hacia sí mismo y a los demás. Entonces, la dignidad es pues un valor intrínseco en la persona humana. Para hablar del desarrollo de la dignidad es necesario citar al profesor Francisco García Moreno, quien la clasifica en 4 aspectos o en 4 dimensiones: la política social, la religiosa, la ontológica, la ética, la personal y la social. Respecto a la política social, desde los tiempos de la antigua Roma, en esta dimensión, la dignidad no existía una igualdad como tal, solamente se trataba a las personas por el estatus económico, el estatus social o el estatus político, y no se le tomaba en cuenta como persona esa igualdad. Por eso existían los esclavos y el ciudadano romano era un ser superior, los esclavos tratados como cosas. Desde el punto de vista religioso, la dignidad humana sí cobró fuerza debido a que específicamente los católicos pues tienen la teoría creacionista, donde dicen que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y en tal sentido debe ser tratado como tal. La dimensión ontológica nos señala que fue el punto de partida para poder elevar el concepto de dignidad humana con esa igualdad que hoy día tenemos, y filosóficamente fue estudiado por Aristóteles, Platón Aristóteles y Sócrates, quienes señalaron que el desarrollo de la dignidad humana se planteara como basado en lo que realmente es la esencia del ser humano, en sus atributos y en sus características. Por otra parte, esta teoría es la que trae la evolución de la dignidad humana hasta nuestro tiempo. En la dimensión ética, personal y social, ya la persona humana era el único ser cuyos fines son inherentes a su propia personalidad, a su propia naturaleza. Se considera un ser sui iuris, quiere decir dueño de sí mismo, de su propio ser, con la consecuencia de que tiene que ser tratado como un fin y nunca como un medio, y siempre debe ser tratado como un sujeto y no como un objeto, como se le hacía a los esclavos en la época romana. Luego venimos a hablar de la dignidad humana como derecho humano, y es aquí donde la dignidad asume una dimensión más amplia, al pasar a ser atendida ya no como un hecho, sino como un derecho y un deber de respeto con especial importancia social,
a partir de que se asume como deber la autoridad del Estado el respetar la dignidad de las personas. Y este respeto se consigna o se incluye en la norma jurídica del más alto nivel, normas jurídicas internacionales, tratados, pactos, convenios, convenciones y declaraciones, suscritas y ratificadas por los Estados miembros de la comunidad internacional, que luego deben ser incorporadas en cada uno de los países en su derecho interno. A partir de este momento, paulatinamente la mayoría de los países del mundo reconocen el derecho a la dignidad humana y han venido incorporando la dignidad como un derecho del ser humano en sus ordenamientos jurídicos, siendo los derechos humanos conquistados todos tendientes a la protección y el desarrollo de la dignidad humana. Es por eso que con todo lo que anteriormente hemos expuesto, podemos decir que la dignidad humana entonces es un valor o es un conjunto de derechos subjetivos que son inherentes a la persona humana, que están establecidos en la ley para garantizar el pleno derecho del desarrollo de la personalidad o de la persona humana como tal. Pasando al segundo punto, que es la violación de los derechos humanos en Latinoamérica y en Venezuela. Para entrar en materia debo de recordar lo que son los derechos humanos. Existen diferentes definiciones, pero podemos decir que los derechos humanos es el conjunto de derechos o prerrogativas inherentes a la persona humana que son innatos, inalienables, imprescriptibles y atañen a la protección, al resguardo y respeto de la dignidad de la persona humana, que regulan y limitan las acciones contrarias a derecho en la actuación del Estado en contra del individuo como un ser social. La mayoría de estos derechos se han venido conquistando a costa de lucha de generación en generación. Tenemos el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, a la vivienda, a la alimentación y en general el acceso a bienes y servicios, a muchos otros derechos. En base a lo anteriormente señalado, es necesario entonces hacernos la pregunta: ¿quién viola los derechos humanos? ¿Sí? ¿Y de qué forma? Bien, respecto a este interrogante, es menester decir y dejar por sentado que el único que viola los derechos humanos es el Estado gobierno de cada país. ¿Cómo viola los derechos humanos? ¿O por intermedio de quién? Por intermedio de sus funcionarios, pero debe existir un requisito sine qua non, que esos funcionarios deben de estar investidos de autoridad. En las acciones que ejercen, que son violatorias a la dignidad humana, si el funcionario está investido de autoridad, se considera una violación de derechos humanos. Si el funcionario no está investido de autoridad, se consideraría entonces un delito ordinario. Hay que tener claros esa diferencia. ¿Por intermedio de quién? Por intermedio de los funcionarios. ¿Quién viola los derechos humanos? El Estado. ¿Sí? Ahora bien, entonces podemos definir qué es la violación de derechos humanos. La violación de derechos humanos son todas las acciones contrarias a derecho cometidas por el Estado gobierno de un país cualquiera en contra de la persona humana. Estas acciones son tendientes a atentar contra sus derechos y garantías legítimamente constituidos, o acciones dirigidas a prohibir una conducta que cause daño directo e inminente a la persona humana. Esta sería entonces una violación de derechos, la violación de los derechos humanos. Vámonos a la violación de los derechos humanos en Latinoamérica. ¿Sí? Para ello es necesario acogernos a un instrumento internacional que es el informe de Amnistía Internacional del año 2019, que nos habla al respecto, ¿sí? En el cual expresa que las violaciones de derechos humanos en el territorio latinoamericano son sistemáticas, todo ello producto de la situación social, política, económica que atraviesa el continente, donde reina día a día la desigualdad, la corrupción, la violencia, la degradación medioambiental, la impunidad y el debilitamiento de las instituciones. Todo esto ha hecho que sus habitantes salgan a solicitarle al Estado la reivindicación de esos derechos, ha originado diversas protestas que han dado como resultado la violación progresiva y continua de los derechos humanos en el continente latinoamericano. Estas violaciones han constituido de desaparición forzosa,
pues, privación ilegítima de libertad, lesiones graves, físicas, psicológicas, y la muerte de muchas personas que protestan en este tipo de hechos. Es por ello que ese informe trae entonces de que se viola en Latinoamérica paulatinamente. Y también en ese informe nos dice que el continente latinoamericano para aquellas personas que trabajan en pro de la defensa de los derechos humanos y para los periodistas que defienden los derechos humanos es el continente o es la zona más peligrosa del mundo. Señala que para el año 2019 murieron 210 personas protectoras de los derechos humanos, y también señala un caso de México donde en el año 2019 murieron 10 periodistas, mataron a 10 periodistas. Igualmente en esta región, en detrimento de los derechos humanos, algunos países como Guatemala y Nicaragua han cerrado instituciones protectoras de derechos humanos. Entonces, esa es la situación de los derechos humanos en Latinoamérica. Vámonos a la violación de los derechos humanos en Venezuela. En relación a este particular, Venezuela tiene un amplio ordenamiento jurídico de protección de los derechos humanos, se encuentra constitucionalizado y muchas de sus normas han sido creadas para la protección de dichos derechos humanos. Pero actualmente, en materia de derechos humanos, Venezuela, por la crisis económica, política y social que vive, está en el ojo del huracán con la comunidad internacional, ¿sí? Donde señalan que aquí se está produciendo una crisis humanitaria. Para ello, toco nuevamente el informe de Amnistía Internacional, donde dice que desde el punto de vista de las protestas se han generado igualmente violación de derechos humanos, desde las lesiones, la salud psicológica, y también ha producido la muerte, así como arrestos o privaciones legítimas de libertad, la violación al debido proceso y al derecho a la defensa, considerado como un derecho humano, y múltiples otras violaciones por parte de quién, por parte de los órganos de seguridad del Estado, quienes en sus acciones contrarias a derecho lastiman y vulneran la dignidad de la persona humana en este sentido. De igual manera, el informe de la ONU establece que en Venezuela actualmente la presidenta del Consejo de Derechos Humanos, la doctora Michelle Bachelet, en su último informe del año 2020 señaló que existían casos de desaparición forzosa en Venezuela, de privaciones legítimas de libertad, que existían fuertes casos de violencia en las protestas que atañen a violación de derechos humanos, y también señaló que se están investigando muchas muertes producto de personas que han sido heridas y muertas en las protestas. También señala sobre el caso de un ejemplo, el niño que perdió un miembro, un ojo, en el estado Táchira, a causa de un perdigón que disparó un funcionario policial y le causó esa lesión. Es una violación flagrante a los derechos humanos. Entonces, sistemáticamente en Venezuela, según Amnistía Internacional y según el informe de la ONU, está presentando violación de derechos humanos, se están vulnerando estos derechos a las personas. ¿Por qué? Porque no se le respeta la dignidad humana a las personas en el accionar de los organismos policiales. Para concluir, finalmente se puede decir que la dignidad humana es un valor intrínseco en cada persona, proviene de la naturaleza por el solo hecho de ser individuo y la especie humana, y la misma ha evolucionado constantemente hasta llegar a convertirse en un concepto que hoy es un derecho universal y personalísimo. ¿Protegido por quién? Por las normas jurídicas internacionales y las normas jurídicas nacionales. En cuanto a la violación de los derechos humanos en Latinoamérica y en Venezuela, según las consultas realizadas, se puede observar que existe una escalada de vulneración de los derechos humanos que ha producido inmigración, daño físico y psicológico y muchas muertes, atentando
contra los derechos humanos más preciados por la persona humana, como son el derecho a la vida, a la libertad, a la integridad física y mental. Muchísimas gracias.